¿Puede levantar la mano los discípulos? ¿No? ¿Y los que se creen discípulos? Veo que no levantan todos, ¿no? Quisiera que por favor me ayuden en cabina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Voy a leerle yo, dice así: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Estamos hablando aquí acerca de la santidad, nos habla este texto bíblico, así que quiero ver San Juan capítulo 13, versículos del 12 al 17. Vamos a leer en esta misma versión, una traducción viviente, dice así: después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Qué es un discípulo? Quiero leerle la siguiente ilustración, me pareció muy interesante y quiero compartirla. Dice: en el año de 1982, en un hospital misionero de África, trabajaba un reconocido cirujano británico llamado Dr. David Stevens. Había dejado su carrera prometedora en Londres para servir a los más pobres de un país donde los recursos eran casi inexistentes. Una mañana llegó al hospital una mujer herida grave y sucia en los pies. Llevaba semanas caminando descalza, huyendo de un conflicto armado. Cuando el personal vio el estado de sus pies, muchos se apartaron por el mal olor y el riesgo de infección. Pero el doctor Stevens, sin decir palabra, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de la mujer con agua tibia y jabón. La limpiaba con ternura, curaba las heridas y le sonreía mientras ella lloraba. Un joven médico interno conmovido le preguntó después: doctor, ¿por qué hace eso usted? Cualquiera podría haberlo hecho. El doctor respondió con serenidad: porque antes de ser médico, soy discípulo de Jesús. Él lavó los pies de los suyos y escuche esto: y yo quiero que cada persona que toque mi vida sienta algo de su amor. ¿Quiénes son los portadores de la presencia del Señor? Y cuando usted toca a alguien, ¿qué puede impartir? Su amor. Amén. Ese día varios del personal médico comenzaron a reunirse para orar antes de cada jornada. Lo que comenzó como un acto humilde de servicio despertó santidad y compasión en todo el hospital. No fue un sermón lo que los transformó, sino una acción santa de un siervo verdadero. Amén. Este doctor no predicó con palabras, sino con ¿qué? Con su ejemplo. ¿A qué es llamado usted a ser qué? Sal y también luz. Pero usted y yo somos como la luna, pues. No tenemos su luz propia. La luna refleja su luz porque la recibe ¿de quién? Y nosotros reflejamos la luz ¿de quién? Si estamos ¿con quién? Con Cristo. O sea, si tenemos lo que hemos visto hoy, esa presencia en nuestras vidas. Este doctor sirvió sin orgullos, sin cámaras, sin aplausos. Cuando usted haga algo, no filme, no lo publique. Hágalo para Él, nada más. Amén. No para que se den cuenta, no, algo decía el pastor, no. Lo que el cielo aprueba no necesita ser aprobado ¿de qué? De las personas, de la gente, del mundo, ¿no? Cuando usted es aprobado de parte del Señor, suficiente. Eso se llama humildad. Lo que hagas, hazlo en silencio. ¿Y quién traerá recompensa? Dios. Es más, ni busque la recompensa, hágalo por amor, porque Él te ama, Él vive en tu vida, tú quieres servir a Dios, quieres transmitir lo que Dios hace. Amén.
Cuando un discípulo, servidor, no busca reconocimientos, sino reflejar a Cristo en lo cotidiano. Donde usted esté, donde usted viva, ahí refleje al Señor. Usted es luz, transmita aquello. Pero yo quiero introducirme un poquito en lo que es esta palabra discípulo, porque yo le hice una pregunta: ¿cuántos discípulos hay aquí? Mira, hay un canto que decimos, ¿no? Y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, por siempre. ¿Hasta qué dice? Yo me pongo a pensar, ¿será verdad eso? A mí me da mucho temor cuando ministran ese cántico en la iglesia. Digo, Dios mío, ten misericordia, Señor amado. ¿Sabe qué quiere decir? Hasta que no quede más aliento en mí. En realidad somos ¿qué? Llamados a eso. La historia habla de Dietrich Bonhoeffer, un hombre de Dios. Unos días antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, este hombre siempre estuvo combatiendo lo que es esa ideología de Hitler, y por aquello el hombre fue llevado a la horca. Y lo impresionante de eso es que el hombre, antes de ir a la horca, les pide por favor que le den un espacio, se arrodilla, ora a Dios, y dice que fue gozoso a dar la vida por su Señor. Amén. El otro día escuché a un joven decir que estaba en Irán, y mientras estaba en Irán dice que él, ¿sabe por qué? Hay veces que nosotros pensamos que la persecución va a ser que nos van a quitar la vida. Y mire, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo este joven. Dice que se encontró con un expositor de allá de Irán, y él admirado porque él es de Occidente, y viendo a este hombre de Oriente dice, wow, y yo soy un admirador tuyo. Le dice, no, espérate un momento, nosotros somos admiradores de ustedes. Dice, no entiendo. Nosotros damos con gozo la vida por nuestro Señor. Ustedes allá tienen que estar luchando con esa tecnología, con la ideología de género, tienen que estar luchando con todas esas cosas que quieren meterle y mantenerse en santidad en un mundo así. Eso es para valientes. Por amor a Dios, levante la estima. Amén. Escuche, esa palabra discípulos en el griego, profundizo un poquito, viene de una voz llamada matetes. ¿Y sabe qué? Matetes es un aprendiz, alguien que está en continuo aprendizaje, pero por lo que ve hacer a alguien. O sea, es un aprendizaje producto de la práctica de ver a alguien. Esa palabra matetes viene de una raíz llamada mantano. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra mantano? Quiere decir aprender. Cuando Jesús dijo, aprended de mí, Mateo 11:29, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Jesús dijo, mantano de mí. Porque Él le dice, aprendan de mí. Y el que aprende, ¿qué se convierte? En un aprendiz. Entonces, el que aprende es un matetes o un discípulo en la transliteración ya propiamente. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque quizás para nosotros en Occidente entender lo que es un discipulado no tiene tanta profundidad como para aquellas personas que vivían en ese contexto cultural en el momento en el que se desarrollaba un llamado. Mira, en la escuela que se estudiaba en esos momentos, se estima por lo menos que había en el primer siglo 5 escuelas. Están los de la cueva de Qumran, que probablemente dicen que Juan el Bautista fue educado con ellos en el desierto porque era todo ¿qué? De los esenios que estaban apartados de todos, y ellos vivían de esa manera como vivía Juan el Bautista. Había otra que era una escuela que era de dos maestros famosos, Hillel y el otro era Shammai. Ahora, estos dos maestros tenían algo particular en el llamado que hacían, por decirle. Había 3 instancias en la educación y aún una cuarta. La madre judía cogía al niño de 0 años hasta los 6 años y les instruía en la palabra. El hombre era el que les instruía siempre, que dice que hay un dicho en el Talmud que dice que el padre los preparaba ¿para qué? Para que iban conociendo la ley, para que aprendan un oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario que ellos aprendan a desarrollar esas capacidades, porque les iba a servir para el futuro. Cuando el niño cumplía 6 años, iban a la escuela de Beth Seller.
Bet Sefar es la escuela primaria para ellos. En esa escuela, ¿qué se los preparan? ¿Los preparan para qué? Para lo que es religión, les preparaban en lo que era la ley. Tendría que aprenderse la ley de memoria. Memorizar todo lo que es el texto de la ley. Tenían que seguir ellos preparándose para que les daban aritmética, les daban historia, les daban cultura, les enseñaban lo que es lengua y escritura. Los preparaban a la edad de 10 años. Estos niños estaban listos ¿para qué? Para un Bet Talmud. ¿Qué quiere decir eso? Que era ya una escuela un poco avanzada en donde les enseñaba maneras de interpretación, de conocimiento e interpretación. Cuando Jesús está en el templo a los 12 años, se cree que Jesucristo estaba discutiendo con ellos ya desarrollados en esa capacidad. Y cuando Jesús, siempre que tenía esta técnica, porque cuando Jesús le hacía una pregunta, y los judíos tenían esa manera de ¿qué? De poder hacer siempre una confrontación. Cuando le hacían la confrontación, le respondían, pero con otra pregunta. Jesús, ¿a quién debemos de tributar? Dame una moneda. ¿De quién es esta cara? ¿Y de quién es la de acá? Dada a César, lo que es César. O sea, Jesús siempre respondía ¿qué? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hacía unas preguntas. Ahora, a la edad de 12 años, los niños ya estaban ¿qué? Listos para ¿qué? Para entrar a otra Bet, que es Bet Midrash, que era la escuela ya de interpretación profunda. Cuando los niños estaban en la primaria, por decir el Bet Sefar, iban al Bet Talmud, y dice que los maestros ya los iban viendo las capacidades que tenían y los iban induciendo cosas que el niño iba despertando el interés de ¿qué? De convertirse un día, porque el anhelo de ellos era ser un fariseo, era un maestro de la ley, porque querían que siempre mantenerse en esa postura. Ahora, dice que los jóvenes que ya entraban a los 15 años entraban a esta escuela de Bet Midrash, y sabe que habían dos corrientes, Hillel y la otra que era Shammai. Shammai era un maestro estricto, fariseo, pero era bien estricto porque era literal, la ley la quería hacer cumplir, pero la otra cara era que Hillel vuelta era muy misericordioso y compasivo, aplicaba la gracia. ¿Y sabe qué era lo más aterrador? Cuando estos jóvenes ya querían, dice que Shammai los entrenaba por un año, con un año tenían que estar al lado de él, un año, caminando con él porque tenía que hacer lo que el maestro hacía. Y ese día los muchachos esperaban solo una palabra. ¿Saben cuál era la palabra que esperaban ellos escuchar? Sígueme. Hillel lo mostraba en un mes. Shammai era en un año. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Estudiaste el Bet Sefar? ¿Estudiaste el Bet Talmud, Bet Midrash? No. Leví está sentado cobrando los impuestos, publicando. Jesús pasa y le dice, sígueme. Pedro le dice, sígueme, deja las redes, te haré pescador de hombres. ¿Lo llamó a quién? A Judas. ¿Judas era discípulo o no? Claro. Llamó a sus discípulos y de los discípulos escogió a 12, dice el texto. Y entre esos, ¿a quién lo nombra? A Judas. Cuando nosotros hablamos acerca de ese llamado de Jesús, Jesús llama a sus seguidores, pero ¿para qué, mis amados? No es solo aprender, sino para que aprendan de Él y vivan como Él vivió. ¿A cuántos Jesús les ha dicho, sígueme? A todos ustedes. Un día tuvieron la convicción, y si usted está aquí es porque está siguiendo a alguien. ¿A quién está siguiendo? Usted no está siguiendo a los pastores. ¿A quién está siguiendo usted? A Jesús. Entonces quiere decir que esa palabra discípulo tiene un significado profundo. Pero cuando nosotros vemos que no tenemos ningún conocimiento de hebreo, de griego, ni tenemos la cultura hebrea, ni judía, nada de aquello, y cuando el Señor nos dice, sígueme, ¿cómo se traduce eso? Gracia, mi hermano. La gracia de Dios nos llama y nos cobija. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser como ¿quién? Como Cristo Jesús. En el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio, o sea, por la actitud que usted tenga. Recuerde que ¿dónde comienza el servicio al Señor? Es en nuestro corazón. ¿Usted ha servido a alguien y usted lo ha hecho con mala gana? Hola. ¿Lo ha hecho o no? Escuche, yo hace años yo visitaba la cárcel y me iba a predicar y tenía ahí alguien que le estaba enseñando la palabra, le enseñaba, y a un hermano le digo, acompáñame, porque yo sabía lo que estaba haciendo con él. Ya vamos, pastor. 1 semana, 2 semanas,
tercera semana, cuarta semana, quinta semana, sexta semana, y así lo tenía. Hasta que un día escuché que él había dicho, ya que a mí me la dedica el pastor, solo a mí me lleva, ¿por qué no lleva a otro? Yo como no hubiera anhelado que mi pastor me hubiera considerado así, para exprimirlo, hermano. Hola. Ahora, no se mide la grandeza en el servicio por lo que hacemos. ¿Cómo qué? Como lo que estoy haciendo ahorita, predicar. No se mide por qué, por lo que como enseñamos, sino es por el carácter que tenemos. Amén. Yo puedo ser un maestro, pero puedo tener un carácter muy lindo, como el de Cristo Jesús, paciente, tranquilo. Que comete errores. ¿Cuántos cometen errores? ¿Y los reconocen? Eso no es solo delante de Dios, porque si usted ofende a alguien, usted tiene que ir a pedirle perdón a esa persona. El discípulo del Señor no puede vivir con eso en el corazón. ¿Por qué? Porque la manera en que vamos a servir es en la parte relacional. Si nosotros estamos relacionados con una persona, tenemos que manifestarle que el carácter que tuvo Cristo. ¿Por qué? Porque el servicio que agrada a Dios nace de un corazón sano y limpio. Entonces, el discipulado y la santidad no son caminos separados, sino que son la cara de una misma moneda. No puede haber un discípulo que sea servidor y que esté en pecado. O sea, hablo de un pecado que es consciente, que usted sabe que está mal y usted está sirviendo. No puede haber un discípulo servidor que quiera hacer algo y no viva en santidad. ¿A quién les recuerda esta palabra? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. David. Amén. En el libro de San Juan 13:17, el Señor Jesucristo les da una palabra. Jesús está con los discípulos, les está lavando los pies. En Israel siempre el esclavo era el que hacía ese trabajo. Imagínense que usted, la pastora Lucy y el pastor Antonio los invitan a la casa, ¿no? Y en la casa está el pastor Antonio, vengan para acá y lávale los pies, y el empleado está por allá, que es otra cosa. Y usted llega y dice, wow, ¿y esto qué? Este es medio raro, esta cosa aquí es medio raro. Tienen una situación medio difícil como viven, ¿no? Pero ¿sabe qué? Jesús ese día llegó, nadie le lavó los pies al Señor, el Señor se sienta, pone una toalla en sus piernas y dice, vengan. Y los comienza a lavar los pies de uno en uno. Escuche, la humildad no está en la manera que yo lave los pies sucios de alguien. La humildad está en el trasfondo cultural de esa época. Porque era que los esclavos hacían ese trabajo. Y cuando Jesús está en esa posición, Jesús se humilla y se va a lo más profundo del extracto en la sociedad y se vuelve que un esclavo de todos. Usted sabe que los discípulos sí estaban, Señor, pila, ¿qué? A la derecha, a la izquierda. Anda, dile tú. No, le digo. Y llega la mamá de los dos, ¿no? De Juan, la mamá de Juan, de los hijos del trueno, y dice, Señor, cuando tú vengas en tu reino, concede que uno de mis hijos se siente a la derecha. No tenían ni la capacidad para ir a hablar ellos y la mandaban a la mamá, escuche. Se enteran los otros y los otros dicen, ¿qué? Ustedes están, y nosotros, y era una pelea discutiendo posiciones. Escuche, en el reino, en el evangelio del reino, nosotros ¿qué? Vivimos una vida en la cual servimos los unos a los otros. Que cuando alguien de por allá se comienza a levantar y Dios lo está levantando, aleluya, apoyémoslo, ¿para qué? Pero como uno es formador, también cuando se quiere levantar, hay que bajarlo, pues. ¿Nos pasa o no nos pasa eso, pastores? Claro, porque ya está y quiere, bájalo. ¿Por qué? Porque estás formándote. El discípulo tiene una capacidad, tiene la capacidad de la humildad. Y la humildad es saber el límite de qué, de nuestra responsabilidad. Yo no puedo ir a hacer más allá de las cosas que no debo de hacerlas. Jesús dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Qué dijo el Señor? Les lavó los pies. Ahora, un discípulo tiene marcas. ¿La ropa que usted tiene marca o no? ¿Sí tiene marca o no? ¿Tiene marca? La mía no. Me la confeccionó un sastre y no le puso etiqueta. Hola. Pastor, usted es un hombre sin marca probablemente, pero la marca la llevo en donde mi alma.
ahí es donde somos marcados. ¿Y sabe qué? Hay 3 marcas al menos que un discípulo tiene que tener. Y lo primero es la obediencia. Si usted dice que es discípulo y usted no obedece, hay algo que no está bien ahí. Ahora, déjeme decirle algo. Este asunto del discipulado es un asunto de crecimiento, porque tampoco usted se va a sentir descartado si es que no está haciendo lo que yo menciono. Todos nosotros, cuando iniciamos en los caminos del Señor, fuimos ¿qué? Orgullosos. Mejor dicho, ahí nos dimos cuenta que éramos orgullosos, arrogantes, patéticos, impacientes, una lengua larga, hermano. ¿Y hablaba o no hablaba mal usted de alguien? Hola. Y usted tenía un corazón perdonador, por eso te buscó el Señor. No, el Señor te llamó para cambiarte el corazón. No nos gustaba perdonar, vivíamos resentidos, amargados, acordándonos de cosas que nos hicieron en el pasado y llenos de qué enfermedades, qué síndrome de colon irritable, qué con angustia, qué ansiedad. Y sabe que en medio de ese proceso Dios te va formando. Cuando fue la pandemia, yo tuve un proceso de ansiedad horroroso, mano. Llegó un momento que yo le dije al Señor, ya mejor llévame, yo no me apuesto. Pero ¿sabe qué? Teníamos una hermana que ella era psicóloga y es cristiana. Bueno, ella partió con el Señor, pero era cristiana. Y yo le digo, voy a visitarla a ella. Y el apóstol sabiamente me dice, si te vas, dice, vas a salir de ese cuadro, pero toda la gloria se la va a llevar ella y el Señor no va a ser glorificado en eso. Yo te aconsejo, ñaño, no vayas. Como el chavo, ¿no? Después ya no podía, era tanto en mi mente, ya no aguantaba, no soportaba lo que eran los pensamientos. Hola. Yo le decía a los chicos de intercesión allá en Machala, digo, oren por mí. Mi hermano, ellos oraban por mí. Ese asunto me duraba 3 horas, así, 3 horas, y después otra vez volví a ese asunto. ¡Ah! ¿Sabe qué? Fue un proceso de santificación para mi vida. Un día yo ya no pude más, yo me arrodillé y dije, Señor, ¿sabes qué? Quítame la vida, yo no sé qué hagas, yo ya no quiero vivir esto, yo quiero irme contigo. Y escucho la voz del Espíritu que me dice, ve a la terraza, sube, corre a la terraza. Yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. ¿Y sabe qué? Las mejores palabras que escuché en mi vida. Yo digo, Señor, aquí estoy. Me senté en un mueble que tenemos ahí y yo estaba sentado, esperando al Señor, aquí estoy. Me quedé callado y escucho la voz del Señor que me dice, te estoy corrigiendo. Escuchen, cuando yo recién me convierto al Señor, arrogantemente hago un pacto con Dios. Y le digo, Señor, si tú sabes que un día me voy a desviar, quítame la vida. Eso, ustedes no tienen idea cómo afectó a mi esposa. Que ella vivía en zozobra, que si yo fallaba... Hola, ¿cuántos han hecho esos pactos medio locos con Dios? Y en medio de tantas correcciones tuve que pedirle perdón a mi esposa. ¿Sabe qué es lo que tuve que hacer? Pedirle perdón al Señor cuando el Señor me dijo, o sea, que mi sangre y mi sacrificio no valen. Yo dije, Señor, perdóname, Señor. Humillado, hermano, humillado. Pero yo le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta un dulce, algo así, que usted dice, ¿sabes qué? Ese dulce me derrite, me fascina, o algo en especial? ¿Alguien tiene en preferencia? ¿Nadie? ¿Sí o no? ¿Sabe qué? Cuando usted prueba ese dulce, le queda un registro, ¿no es cierto? ¿En dónde? En su paladar. Eso va al sentido que en su mente y queda un registro. Cuando usted le dice, por decir un ejemplo, dulce de 3 leches, usted, ¡qué rico! ¿Le pasa o no? En el discipulado es igual. Una vez que tú pisas en los lugares donde Dios te corrige, Dios en algún momento va a usar eso mismo para volverte a hacerte estremecer.
El otro día me porté mal con mi esposa, enojado. Nos acostamos disgustados. Así como dicen los predicadores, ¿no? Ella para allá, yo acá y el diablo en el medio, escuche. Eran las 1 de la mañana, hermano, y me despierto con esa ansiedad. Usted se ríe, usted sabe lo que estoy hablando, ¿no? Y la mente, digo, Dios mío, ¿qué pasa, Señor? Y la veo a mi esposa, se me hace el corazón así. Señor, perdóname, amor, que perdóname. ¿Sabe qué es eso? Eso es discipulado. ¿Sí o no, mi pastora? Eso es discipulado. Una vez que Dios te corrige y tú entendiste la corrección, el Señor en algún momento que tú te portas mal, Dios vuelve a hacer lo mismo. No es el diablo, es Dios. ¡Diablo cochino! El diablo es Dios. Lo único que tienes que hacer es que, escúcheme, lo único que te va a funcionar en ese momento es la humildad. Para tú reconocer aquello, si no, no puedes por ningún lado. Es que la culpa fue de Eva, la culpa de la serpiente, Señor. No, nada de esas cuestiones. Aquí uno tiene que decir, perdóname, Señor. San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Primer sello, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El primer sello es la obediencia. Cuando usted está en la Escritura, cuando está en la palabra y usted lo entiende, hágalo. Ya no hay más revelación. ¿Lo entendiste? Sí, hazlo. No, es que es difícil. Hazlo por amor a Dios. Sé obediente. Escuche, ya una vez que te es revelado, ya no hay... ¿Qué más quieres? Entonces, en el proceso del discipulado, ¿qué es lo que comienza el Señor? Comienza el Señor a levantarte a tu jefe, se te levanta una tormenta en tu trabajo, en tu casa, una enfermedad, que te tocan el carro, Y el entendido discípulo dice, Señor, perdóname, hoy lo hago. Y en ese rato vas y te reconcilias con tu esposo. ¿Hola? ¿A alguien le pasa eso? Así es el discipulado con el Señor. El segundo sello es el amor. San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es el sello del discipulado genuino. El amor no tiene límite, envidia. Y esto es algo muy intrínseco. Esto es de cada persona. Tú lavas la ropa a mano y tu amiga se compró la lavadora. Y si está mal tu corazón, ponle atención si tienes envidia. Escuche, eso tiene que ser sincero con Dios. Vives orando que el Señor te dé una esposa y tu hermano que llega a la iglesia ya se casó y tú sigues orando. Y qué envidia, Señor amado. Ser sinceros con Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si amamos a nuestro hermano, lo vamos a felicitar. Cuando tú felicitas y tu corazón está dañado, ay, bendito sea Dios. Mejor no hubieras hablado, mi hermano. Viene la corrección. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Frutos, San Juan 15:8, el tercer muestra, manifestación es: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. El fruto es la evidencia visible del aprendizaje interno, pues. ¿Cuántos padres impacientes hay aquí? Y ¿sabe qué? El Señor tiene que corregirnos a nosotros. ¿Para qué? Para poder tratar a nuestros hijos. Mi hermano, el discipulado es cosa seria. Hola. El discipulado es así. El discipulado no alcanza solo aquí a la parte eclesial. El discipulado se va hasta tu relación más íntima, con la relación más íntima que puedas tener con tu cónyuge. Ahí va el discipulado. El discipulado va a la relación que tienes con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, primos, con el vecino, con cualquier persona que tú te relaciones, porque nadie puede caerte mal.
Si a usted alguien le cae mal, usted está en tinieblas. Perdóneme que yo le diga eso. Lea la primera carta de Juan. Y sabe que un discípulo cuando entra en tinieblas, el corazón se endurece y se argumenta y el diablo viene y te riega como plantita. Y va que crece y crece esa situación. A ti no te puede caer mal ni los indígenas ni el presidente. Hola. Porque la lucha no es contra ellos, pues. El discípulo que ya va madurando, va entendiendo que son los diablos los que están ahí pues metidos. Y el discípulo responsable va a buscar la presencia, ¿para qué? Para entrar en esos lugares, a romper y a quebrantar esas situaciones. Entonces hay gente que quiere entrar en esos lugares y tiene pecado. Por favor, no cometa ese error. No cometa ese error. Esto es algo serio, hermano. El discipulado es algo serio. Por eso le puse yo cómo eran esas escuelas y cómo en las escuelas lo que tenían el Bet Sefar, Bet Talmud, Bet Midrash, era formación y calificaban ¿para qué? Para luego ser maestros. El discípulo servidor, el ejemplo máximo que nosotros tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo rico, hermano? ¿Qué es lo rico? Cuando los que uno está discipulando, no para uno, sino para el Señor, nos ven a hacer algo y podemos enseñarle y transmitir algo. Pastor, ¿y dónde puedo poner en práctica eso? En tu casa, pues. ¿Y cómo me puedo hacer un discípulo? Coge la escoba, pues, mano, barre la casa. Discípulo barredor, dátela así, pues, mano. Y ponte el trapeador también para que quede mejor. Hola. El discípulo que lava la ropa. El discípulo que va a hacer las compras. Hola. ¿Cuántos jovencitos hay aquí? ¿Y a cuántos jovencitos no les gusta cuando el papá le dice, mi hijo, y está haciendo algo? ¡Ah! Yo me acuerdo, ¿no? Cuando uno era muchacho, mi mamá mandaba a barrer la casa y uno, claro, lo hacía, pero era como en una nube. Bravísimo barriendo. ¿Por qué? Porque no le gustó. ¿Cómo se llama eso? Una actitud. ¿Quiere ser discípulo? Eso le quitó. Escucha, el discipulado es la preparación que el Señor nos da en todas las áreas de nuestra vida. Y usted quiere verlo a Jesús. Jesús no tuvo límites en nada. Jesús está aquí sirviéndole, hablando con las personas, está sanando. Jesús desarrolla una labor sacerdotal de misericordia y de amor en la tierra y está aquí sanando a una persona, está ayudándole a alguien, está dando una palabra de consuelo. Está supliendo. ¿Por qué? Porque él, ¿a quién había visto? Su papá, pues. ¿Cómo sea papá Dios? Hace algunos años, cuando mi hija la mayor era pequeña, y cuando uno dice que los hijos primeros son los que aguantan más, ¿no? Y yo estaba, porque mi Heidi bonita y así era bien intensa, entonces, y un día estoy ahí y le digo, Señor, pero, y el Señor me dice, así eres tú conmigo. Escuche, Dios no pierde ninguna oportunidad para formarnos. El Señor tomará todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Para qué? Para darnos una enseñanza. Usted tiene el discípulo que está en la intimidad, como decía el pastor Pinto, que es el entendido, el que sabe las cosas y, escuche, rápido accione. El servicio nos manifiesta o da de manifiesto lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Filipenses 2, del 3 al 7. El apóstol Pablo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Hola. Comenzábamos la iglesia en Machala y estábamos haciendo un evento, ¿no? Y digo, hermana, usted ayúdeme en esto, y a otros les delego así cositas, ¿para qué? Y la hermana había terminado lo que yo le delegué y le dicen, hermana, ayúdenos acá. No, lo siento, dice, mira, el pastor me dijo esto y ya lo hice.
Y después me dicen, pastor, la hermana no colabora. ¿Qué hacemos? Sopórtenla. ¿Quiere que le diga cómo yo me consuelo? Hola, ¿quiere aprender o no? Cuando yo veo a alguien así, que es todo arisco, digo, Dios mío, este está recién, parece que estuviera naciendo, Señor, parece que ha sido abortado, no sé qué. Ay, Señor, vamos a soportarlo, Padre. Hola. No, Dios no aborta, no, Dios hace nuevo nacimiento, era una broma nomás que le decía. Pero ¿sabe qué? Todos los que nos hemos convertido iniciamos en un proceso de discipulado. Dijo el pastor Pinto, 30 años, ¿no? En el 95, me imagino. Yo también conocí al Señor en el 95. Y he caminado con Dios. Y que me ha tocado aprender muchísimo. Que me han humillado, claro que me han humillado. Que me quisieron pegar alguna vez siendo cristiano, claro que sí. ¿Por qué? Por ser pedante. Un día yo manejaba lo que es compras. Y llega un tipo de Coca-Cola, recuerden, no nos traen un pedido y tenemos un evento enorme, un tipo así, de esos de gimnasio, ¿no? Así como Manuelito, más o menos así. ¿Y sabe qué? Yo digo, ustedes son, y digo una palabra ofensiva, negligente, no, era otra palabra. Y él se regresa y dice, ¿a quién le dices eso? Bendito, yo me vi en el suelo, hermano, ya pateado. Porque a veces pensaba que con las palabras que uno gesticula, uno puede humillar a cualquiera. No, mi hermano. Uno no puede ser así. Porque cualquier rato va a encontrarse en la horma de su zapato. El servicio revela humildad, obediencia, compasión. Pero tienes que hacerlo con un corazón dispuesto. Cuando no te cae bien alguien a quien tienes que servirle, tienes que entender que el problema eres tú, no es él. Amén. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que usted. Se va a ser mejor que yo. Vea, técnico, tecnólogo, PhD, que Gilio. Hermano, que tu sello sea Cristo. Que cuando te vean a ti diga, este tiene algo especial. Hace años yo recuerdo que me gané una hermana para Cristo, hace años. Estaba en la caja ella, yo estaba trabajando. Y me dice, disculpe compañero, dice, ¿usted qué es de alguna religión? Le digo, ¿por qué? Usted no toma, usted no fuma, no habla malas palabras, no está bailando en los bailes que hacen aquí. ¿Qué es usted? Le digo, yo soy cristiano, yo soy católica. Digo, ¿tú vas a la misa? ¿Tú rezas el rosario? ¿Estás en la misa del gallo? ¿Estás en un grupo? ¿Eres de Renovación Taquicúmeno? ¿Eres de Renovación Católica Carismática? ¿Eres de Juan 23? Le nombré algunos grupos. No, dice, ¿y eso qué es? Le digo, ¿pero rezas el rosario? No, dice, yo creo en Dios nomás. Tú no eres católica, pues le digo. No. ¿Qué soy? Eres hipócrita, ¿no? Después la abracé. Digo, pero yo te invito a un lugar donde tú puedes. Amén. Entonces, no se trata de hacer cosas, sino de mostrar el corazón de Dios por amor. Usted tiene a Dios dentro de su vida, Dios vive dentro de usted. Usted puede reflejar aquello, una sonrisa. Y si estás amargado, no hables. Consejo muy sabio de mi apóstol que me ha servido muchísimo. Si estás ahí endurecido y duro, mejor cállate la boca. Señor, cállate, no hables. Porque vas a herir. ¿A cuánto le funciona eso? Amén. Mire, dice, no se preocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre.
Y nosotros podemos ver un Esteban en el libro de Hechos 6, que él estaba arreglando las mesas, ¿no? Y después un hombre que entregó la vida por el Señor Jesucristo. Y que pudo interceder en el momento duro de su vida. No le tomes en cuenta, Señor, este pecado. Y murió. Todos nosotros estamos en la escuela ¿de qué? Del discipulado del Señor Jesucristo. ¿Quién nos escogió? Él. Ahora, la santidad es la base de este servicio que nosotros damos. Mire, en 1 de Pedro 1, 15, 16 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Dele la mano a su hermano y dígale bienvenido. Ahora, si le diste la mano, escucha, al que te cae mal, ahí no estás en santidad, perdóname. Bienvenido. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, me caes mal por dentro. ¿Quién los eligió es santo? Dice, así tenemos que ser nosotros. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso? Mire, la santidad de un servidor se manifiesta internamente. Cuando usted sirve sin santidad, eso apesta. Tú eres un músico en tu iglesia y ves pornografía. Tú no eres santo, perdóname. Tú no eres santo. Tú dices que eres santo, pero descalificaste hace rato. Tú hablas mal de alguien, tú no eres santo. Amén. Es un chismoso. Tú tienes malos pensamientos. Oye, nuestra comunidad es linda y la del pastor Ismael también. Palabra de reino, ¿no? Qué increíble esas enseñanzas. Yo conservo mucho los folletos. Pero ¿sabe qué? Instrucción mes a mes. ¿Ya cuántos aprendieron a tomar esos pensamientos sucios que vienen y a la cruz de Cristo? En el nombre de Jesús yo vivo en santidad, Señor. ¿O hay que volver a hacer el devocional? Hola. Usted, pensamiento que va llegando en el nombre de Jesús, yo tengo tu mente, Señor, yo tomo cautivo este pensamiento, no es mío, fuera de aquí en el nombre de Jesucristo. Y vivo en santidad. La santidad fluye desde el interior, mis amados. Un corazón sincero, un corazón honesto. Una vida guiada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa palabra, verá, que nadie lo va a ver. Mire, es una palabra que estuve consultándola en el griego y es ser admitido a su presencia, disfrutar de su comunión y de su especial favor. En la cultura hebrea, ver el rostro del rey equivalía a recibir su favor y aprobación. Del mismo modo, ver al Señor significa vivir bajo su agrado, bajo su sonrisa de aprobación. Que cuando tú hagas algo, tú en el Espíritu entiendes que el Señor se sonríe y te dice, bien hecho, Lucy, bien hecho. Y eso uno lo entiende, wow, Señor. Uno lo entiende, gracias, Padre. Nadie te va a comprender eso, a menos que sea alguien que esté en la misma escuela que tú estás. Y sabes qué, es rico cuando uno ya ve gente que comienza a crecer, porque ya comienzas a compartir cosas espirituales, cosas profundas, y no te creo, sí, wow. Y créeme que ese tema de conversación genera un ambiente de ¿qué? De paz, de aceptación, de expectativa, de fe. Se arma un proyecto, algo se impulsa. ¿Pero por qué? Porque vivimos ¿qué? En ese ambiente de ¿qué? De santidad. Isaías 6, del 6 al 8 dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy. Yo le dije, envíame a mí.
El discípulo que sirve sin pureza se desgasta. Y el que vive en santidad fluye en la gracia de Dios. Es lo que acabamos de ver. O sea, no podemos nosotros querer servirle al Señor y no estar puros. Dios necesita que su iglesia, sus discípulos estén en pureza. Y la pureza, ¿dónde empieza? No en tus acciones, sino en lo más profundo de tu ser, en tu corazón. La santidad protege el corazón del orgullo, de la envidia, de la manipulación. ¿Usted ha visto que hay gente que es manipuladora? Quieren manipularte. Se quieren manipular de tal forma que manipulan los sentimientos, las emociones. Quieren hacerlo a su manera. No, pero mejor hagámoslo así. Y es que así, no. Yo sé lo que estoy haciendo y lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque no hay aceptación. Hoy planificamos algo con el pastor Antonio y el hermano X dice, le cae mal el pastor Antonio y me quiere manipular a mí. No, pastor, mejor no lo hagamos así, hagámoslo de esta manera, porque el que va a ser bendecido es él. Pues es una cosa horrorosa la manipulación. La manipulación en los hogares. ¿Han visto hijos que manipulan a los padres? Hola, se fueron. Hijos que manipulan a los padres, que ocupan la mentira, que ocupan el engaño. ¿Para qué? Para sacar provecho de su situación. El discipulado es como la trinidad del carácter cristiano. ¿Por qué? Porque tiene que ver discipulado, servicio, santidad. El discipulado forma el carácter de Cristo en nosotros. Mira, el creyente comienza a pensar como Cristo, ama como Cristo, perdona como Cristo, sirve como Cristo. Yo siempre digo algo, el lenguaje que a mí me costó aprender es el perdón. ¿Y sabe dónde he sido perfeccionado? Claro, me falta más, pero al nivel que voy, que digo, gracias Señor, porque por lo menos es un pasito más. Es en el matrimonio. Porque la persona que tú más amas es la que más te ofende. Y esa dinámica de perdonar y perdonar y perdonar, ¿qué te va haciendo? Te hace diestro en el perdón. Que cuando venga, ¿dónde están los perdonadores aquí? Aquí estamos los perdonadores. Venga acá, grupo de intercesión, a perdonar. Imagínense, intercesores que no perdonan, bendito. Eso sí es horror, no horroroso. Eso es más, el diablo se los come vivos. ¿Y por qué será que tengo tantos problemas? ¿Por qué será? Pues yo quiero terminar con esto. Dijo el pastor Pinto, ahorita esa cosa que no quiero verlo, pero la tengo que ver. Quiero que ponga atención a estos textos bíblicos. Así mismo, pastor Ismael, hoy día el Señor me lo dijo de mañana. Esto que voy a decir ahora. Escuche. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, Primera de Samuel 13:1, ¿sí? Amén. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono. ¿Lo puedes poner en Reina Valera, por favor? Y la segunda las pones en traducción viviente. Dice, ya había reinado ya Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, a los 2 años Saúl comete un error de su reinado. Escuche esto. ¿Qué hace? Él desobedece una orden. Se desespera y él hace el sacrificio y una serie de cosas. Y Samuel viene contento, ¿para qué? Para hacer el sacrificio. Y en 1 Samuel 13, versículos 13 y 14, a ese sí lo puedes poner en Nueva Traducción Viviente, por favor. Cabina. ¿Lo tenemos? Si me ayuda en cabina, por favor. 1 Samuel 13, 13 y 14. Dice la Escritura así: ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino
tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Qué tenía que ser Saúl? Un discípulo de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Desobedeció. Por cuanto él desobedece, Dios lo desecha. ¿Y qué hace el Señor? Se busca a otro que es conforme a su propio corazón. En Hechos 13:21, el apóstol Pablo está relatando, dice: luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Cuántos años reinó Saúl? 40 años. Quiere decir que los 2 primeros años él estuvo con Dios y los 38 años él vivió sin la presencia de Dios, atormentado, y usted lo sabe por la Escritura. Dice la Escritura que el Señor le dijo a Saúl que él se ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. Y a veces cuando leemos nosotros la Escritura decimos David, un hombre con... ¿Qué tenía David? Un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía un corazón sensible al Espíritu Santo. Usted ha visto en el Salmo 51 cuando él dice: no alejes de mí tu espíritu, no apartes de mí tu presencia, porque él reconoce. Claro, la escuela que tuvo David, 1 año estuvo con ese pecado oculto y tuvo que venir Dios en su misericordia y traer al profeta Natán para que lo confronte, y él reconoce el pecado. David tenía un corazón que era rápido para arrepentirse. ¿Eso lo puede vivir usted? Claro, lo puede vivir. Pecaste y te das cuenta, perdóname, Señor. Una mirada, que se te fue la mirada, qué sé yo, por X situación, perdóname, Señor. Un pensamiento y te deleitaste en el pensamiento, perdóname, Señor. Reconoce que has hecho mal, perdóname, Señor. David era amante de la justicia y la adoración. Segunda de Samuel, en el capítulo 1, relata lo que es la muerte de Saúl. Pero aquí viene lo interesante. Segunda de Samuel 5:4, por favor. En Reina Valera. Si me ayudan en cabina. Segunda de Samuel 5:4. Dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó. ¿Cuántos años reinó David? ¿Cuántos años reinó Saúl? ¿De cuántos años comenzó a reinar David? De 30 años. Si restamos los 40 menos los 30, cuando el Señor nuestro Dios dice que va a levantar y que ya ha escogido a alguien conforme a su corazón, David no nacía todavía. David no nacía. En Efesios 1, 4, 6. Si me ayuda, por favor. Efesios 1, 4, 6. Del 4 al 6, en cabina. Efesios. Ahí estamos. Mire, lea conmigo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuésemos qué? ¿Para qué te escogió Dios? ¿Cuándo te escogió? ¿A David lo escogió? ¿Y a usted cuándo lo escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche algo. David, el hombre que siempre se lo ha admirado, no comenzó, Dios no lo escogió porque él cantaba, porque no. Dios lo escogió porque fue parte de su plan, de su propósito. Y déjeme decirle algo, esto es algo increíble y como loco de entenderlo. Si usted está esta mañana aquí
es porque usted fue escogido por Él. ¿Para qué? Para que seas santo. Para que fuese ¿qué? Sin mancha delante de Él. El discipulado nuestro y el discipulado que el Señor Jesucristo trae a nuestras vidas es un discipulado de ejemplo. Es un discipulado de qué? De entrega. Es un discipulado de qué? De una imagen que la tenemos en Él y que tenemos que reflejar nosotros en este tiempo. Algo que dijo el pastor Pinto, muy interesante, y lo anoté: una nueva generación de discípulos. ¿Discípulos qué? Servidores. ¿Discípulos qué? Que aman la santidad. Que han tomado la decisión de qué? De despojarse y de dejar todo aquello que no es del agrado del Señor. Y para eso tú tienes que ser radical. No puedes jugar. Discipulado no es solamente cuando tú vas a coger la Biblia y lo que Dios te revele. No, el Señor tu Dios ha puesto ya en tu corazón, la palabra está escrita, la palabra tiene poder, la palabra vive dentro de ti. Y cuando tú pases por circunstancias diferentes, el Espíritu de Dios es el que te trae la revelación y te dice: ¡hey! Aquí estás mal, esto está mal, corrige aquello, porque si no corriges esto, ¿vas a qué? Vas a desperdiciar tu vida. El Padre te pensó, el Padre te tenía en la mente, el Padre te predestinó, Cristo te ha redimido y el Espíritu te sella. Esa es la obra de nuestro Dios, sellados en Cristo. Póngase de pie, mi hermano. Cierre sus ojitos, no se distraiga. Solo vamos a pedirle algo al Señor. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros hemos sido renacidos de una fuente que es espiritual y no necesitamos ver físicamente a nuestro Dios. ¿Sabe qué? ¿Dónde yo veo a Dios? Yo veo a Dios en ustedes, en los que yo conozco, en esos rasgos que van cambiando en el carácter, que aunque pase el tiempo y uno como siervo va evaluando y uno dice: wow. ¿Sabe dónde veo a Dios? Veo a Dios que se va perfeccionando. ¿En dónde? En la vida de sus siervos, de nuestra cobertura, quienes dan cobertura a nuestras vidas. ¿Sabe dónde yo veo al Señor? En esa paciencia que manejan. ¿Sabe dónde lo veo al Señor? Cuando me da un abrazo y ese abrazo sincero. ¿Sabe dónde veo yo a Dios? Dios en nuestra comunidad de Machala lo vemos al Señor. ¿Sabe cuándo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Cuando alguien me escucha, cuando yo escucho a alguien, puedo darle lo que yo tengo por amor al Señor. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes para dar? ¿Y qué te impide dar? ¿Hay algo que estorba ahí? ¿Algo que dice: esto me está estorbando? ¿Acaso habrá algo que Dios te está diciendo: deja aquello, y tienes luchas constantes? ¿Acaso estás en problemas metidos o estás pasando circunstancias y no entiendes? No hay una palabra que Dios te diga: te estoy preparando, te estoy formando. Lo que está sucediendo es parte del proceso, es algo temporal. El Señor está interesado en formar a Cristo en tu vida. ¿Sabes cuándo el Padre se agrada? Cuando tú das lo que tienes. Y lo que tú tienes cuando estás delante de Él recibiendo y tú lo das. Eso agrada al Padre. Jehová te sonría, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová te haga prosperar. ¿Qué tienes para dar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra.
Tu palabra nos muestra, Señor amado, que tú llamaste a aquellos que no se merecían quizás a las demandas existentes en ese momento. Porque en ese sistema cultural, Señor amado, que vivía sumergido Israel, siempre estaba de por medio aquellos expertos y maestros en la ley. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y rompe toda esa estructura. Y aquellos que no somos maestros, aquellos que no estamos, Señor, en ninguna de esas escuelas, y quizás algunos fuimos, Señor amado, como el testimonio de Leví, como el testimonio de Mateo, como el testimonio de Judas, quizás traicioneros. O hemos sido, mi Dios amado, con ese espíritu revolucionario, como Simón el Celote. O quizás alguien acelerado y quizás terco como Pedro, Señor amado, acelerado, que siempre quería, mi Dios, imponer y sobresalir. Y tú no viste nada de aquello. Y nos llamaste, Señor, porque así estaba escrito. Es un honor y un privilegio, Padre amado. Y hoy reconocemos, Señor, que en algún momento hubieron rodillas que se doblaron delante de ti por nuestra vida. No fue por nuestra capacidad, no fue, Señor, por aquello que nosotros quizás hemos pensado. Fue por tu amor, y en ese amor dice la Escritura que en el amado fuimos aceptados. Un nuevo nacimiento, nuevas criaturas, personas diferentes, mi Dios amado. Vivimos en esta vida, Señor, espiritual diferente, renacidos nuevamente, comprados a precio de sangre. ¿Cómo no ser, Señor, un discípulo servidor? ¿Cómo no, Señor, aceptar, Señor, nuestros errores? ¿Cómo no aceptar, mi Dios amado, aquello, Señor, que hoy reconocemos? Y quizás alguien en lo íntimo está ahí reconociendo. Es el tiempo de confesar aquello. Es el tiempo de arrepentirte, de decirle: perdóname, Señor. He luchado con esta pornografía. He luchado, Señor, con esta lengua. He luchado, mi Dios amado. No sabía, Señor, que era tan magnitud el pecado de lo que es, Señor, el hablar mal de otra persona, lo que es el chisme, lo que es la murmuración. Perdóname. Perdóname por no aceptar, Señor, a mis líderes. Perdóname por siempre señalar sus defectos. Ayúdame a crecer y a amarlos, Señor, como son. Porque debo de reconocer que delante de ti también tengo defectos, mi Dios. Y tú nunca me rechazas. Tú me tienes paciencia, Señor. Oh, mi Dios amado. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra y nos ubica y nos da la capacidad para poder, Señor, ser como tú eres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios amado. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Esos discípulos servidores, amantes del Señor, denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria.